Hoy vamos a continuar con los temas que habíamos hablado ayer, como esa introducción a la parte especial del derecho penal. Yo les había comentado que el Código Penal se dividía en dos libros. Tenemos una sistematización nosotras de ese corte, tenemos dos libros, un libro que tiene los conceptos generales, o se denomina o se conoce como parte general, que es el libro primero, que hace referencia a todos los institutos genéricos que pueden ser aplicables a cualquier conducta típica o regulada en el libro segundo, que es el que a nosotros nos interesa aprender durante el curso de este año, que es el libro donde están, como es donde están descritas todas las conductas que el legislador ha entendido que merecen una pena, la aplicación de una pena por poner en peligro, esta es la teoría dominante, ¿no?, del bien jurídico, poner en peligro o afectar un bien jurídico penalmente relevante, que fue en su momento un interés social de trascendencia o de importancia a la cual el legislador decidió transformar ese bien en un bien jurídico y además transformarlo en un bien jurídico penal, porque entiende que su afectación o su puesta en peligro no puede ser solucionada, ese conflicto no puede ser solucionado suficientemente con ninguna otra rama del derecho. Entonces, como no puede solucionar ese conflicto con ninguna otra rama del derecho, lo que hace es apelar a la última ratio, que se conoce la apotegma, a la última opción que le queda al Estado, que es utilizar el derecho penal, que tiene una agresión muy importante, de mucha profundidad a los derechos de las personas cuando se ven imputadas de un delito. Incluso puede generar la pérdida de la libertad ambulatoria por mucho tiempo. O sea, pueden aplicarse penas de mucho tiempo. Entonces, ese era el libro segundo, que está dividido a su vez en títulos. Estos títulos tienen un nomen, tienen un nomen, digamos, una conceptualización, como pónganle ustedes para que entiendan, tienen un nombre, cada libro, perdón, cada título del libro segundo tiene un nombre, están divididos así, del 1 al 13º, y cada título también tiene subdivididos en capítulos, ¿no? Y cada capítulo tiene su nombre, algunos capítulos tienen un nombre, su nomen juris, y otros capítulos no lo tienen, como por ejemplo el título tercero de los delitos contra la integridad sexual. Ese libro, mejor, ese título del libro segundo no tiene los capítulos no tienen ningún nombre. El legislador en esa reforma decidió no ponerle nombre a los capítulos de ese título. Pero por lo general, los títulos sí tienen todos un nombre, un nomen juris, y los capítulos también. Y esos títulos y esos capítulos que tienen los nombres y el nomen juris que tienen los capítulos y los títulos del Código Penal son muy importantes a la hora de tratar de estudiarlos, de entenderlos o de aprender la sistemática del código. Sobre todo, me parecería interesante que nosotros arranquemos con una pregunta bastante simple, es que ¿por qué el legislador habrá elegido subdividir esto en 13 títulos y a esos títulos aplicarle algún tipo de nombre? Porque si ustedes analizan el título primero del Código Penal, van a ver que dice delitos contra las personas. ¿Por qué el legislador utiliza esa denominación? ¿Por qué no empezó el Código Penal en el título primero con los delitos contra el medio ambiente? ¿Por qué? Podría haber empezado como, si ustedes ven el Código Penal italiano de 1930, comienza con los delitos contra el Estado. O sin ir más lejos, vamos a remontarnos a los antecedentes verdaderos de la codificación, que es el Código francés, el Código Penal francés de 1810/1813, es la fuente más importante de toda la codificación centroeuropea de todos los códigos. Van a ver ustedes que ese código francés, el código de Napoleón, digamos, francés, le estoy diciendo, de 1810/13, ese código francés no comienza con los delitos contra las personas, comienza con los delitos contra el Estado. Entonces el legislador, al momento de resolver la situación de la codificación, después de que Argentina haya ensayado muchísimos proyectos de codificación, desde el proyecto Tejedor, que es el más serio, ¿no? Hubo anteriormente algún tipo de recopilación de leyes de la independencia, anteriores a la independencia,
alguna recopilación, pero el proyecto Tejedor es el proyecto más importante, el proyecto Colgómez, etcétera, y otros proyectos, porque el legislador se decantó, después de este devenir, en adoptar una estructura de un código penal, no siguiendo el código penal francés, y siguiendo, sí, por ejemplo, que es nuestra fuente en ese orden, como es el código de Baviera, la utilización. Eso tiene que ver, para que ustedes entiendan, la selección de un sistema penal de juzgamiento o de imputación penal, una sistemática del código tiene mucho que ver con el momento político o histórico que esté viviendo ese determinado Estado. Es eso. Si ustedes piensan en la Francia napoleónica, en la cual se sanciona el Código Penal francés, indudablemente era un momento de un poder hegemónico y autoritario en cabeza de uno que se había denominado emperador. Por lo tanto, la estructura del Código Penal de los legisladores de Francia en ese momento van a analizar la realidad social y van a decir, bueno, aquí lo más importante es la figura del emperador, que es el Estado. Entonces, hagamos nosotros un Código Penal donde lo primero que se repriman sean los delitos que afectan al Estado, y después veremos las personas y los demás. Eso tiene que ver con una posición política e ideológica del Estado en el momento que se sanciona ese Código Penal. Es decir, privilegiar eso en contra de privilegiar a la persona humana es un mensaje de carácter político e ideológico. El Estado está dándole más preponderancia, porque el Código Penal se trata justamente de eso. El Código Penal se trata justamente de eso. El orden que siguen estos títulos que yo les dije que van del 1 al 13º con sus correspondientes capítulos, el orden que tienen, lo tienen en una escala, si se quiere, descendente de la cantidad de pena que se le aplica a la conducta. Los delitos que están más alejados del principio, van a ver ustedes, son delitos que tienen menos pena, por lo general, que los delitos que están al principio del Código Penal. Nosotros comenzamos con delitos que tienen penas muy altas, como son el homicidio del artículo 79 y los homicidios calificados del artículo 80. O sea, son las dos figuras penales que más pena cargan, o sea, que más amenaza penal tienen. Y eso es una explicación. El legislador argentino, antes de sancionar el código que vio la luz en 1921, ya tanto en el proyecto de 1903, de 1888, de 1917, todos esos proyectos, ya no se seguían de la fuente del Código Penal francés, que tenía una sistemática específica de su Código Penal que empezaba con los delitos contra el Estado, sino que tuvieron que tomar otra fuente porque en nuestro país era, ya en ese momento, en 1921, o unos años antes, ya era una república, con división de poderes, etc. Ha habido en esa época algunos problemas políticos, con zozobra o incertidumbre política, pero seguíamos siendo una república. Teníamos desde 1853 una constitución que establecía un sistema republicano y democrático. Por lo tanto, si teníamos esa constitución, nosotros no podíamos adoptar un sistema de código penal que privilegiara al Estado por sobre las personas, porque nuestra constitución contradecía eso. Entonces, Francia, haber tenido su código penal, como era el código penal francés, por la circunstancia política de ese momento de Francia, y nosotros tuvimos que tomar otro proyecto, como el proyecto Baviera. También tomamos los proyectos, yo les comenté, las dos fuentes más importantes, que son los proyectos ochocentistas españoles y los proyectos ya italianos un poco más avanzados, proyectos de códigos que no correspondían a la República de Italia, pues no existía, sino como el Código Sanarbelli o el Código Toscano, que después se transformaron, sí, en el Código el Código Rocco de 1930 de Italia, que es el actual Código Penal español, que también comienza con los delitos contra el Estado, pero que hoy en día se han modificado y ya ha restablecido su equilibrio democrático el Código Penal italiano, siendo uno de los más interesantes para estudiar. Pero es por eso, y con esto contesto la pregunta con la que probablemente inicié esta breve introducción, con esto yo les contesto por qué el legislador eligió poner en el título primero los delitos contra las personas y en el capítulo primero los delitos contra la vida. Indudablemente que en la escala axiológica que constituye la sistematización del Código Penal, en esa escala axiológica el valor más preponderante, aquel bien que tiene más carga valorativa para el legislador, porque así es para nuestra sociedad, es la vida humana, es la persona, entendida como persona de existencia visible, que es lo que protege el derecho penal, no protege o no regula conductas de las personas jurídicas más que en algunas excepciones. Por eso el legislador eligió esa sistematización. Entonces nosotros ahí tenemos una pauta.
de que nuestro Código Penal es un Código Penal de corte democrático, pluralista, respetuoso de un Estado de Derecho, que utiliza a la persona como centro de imputación normativa, y la estructura de imputación penal es antropocéntrica, parte de la protección de la vida y de la persona, que son los bienes fundamentales de la sociedad. Así está pensado nuestro Código Penal, es un Código Penal muy bueno, en su época muy moderno. Piensen ustedes que entre las cosas más modernas que tuvo nuestro Código de 1921 fue que admitía formas de aborto, en 1921, admitía formas de aborto, o sea, excepciones al aborto punible por indicaciones médicas, indicaciones eugenésicas, pero lo admitía, y que hoy en día fue reformado porque el aborto voluntario dejó de ser un delito, un tipo penal, dejó de ser un tipo penal cuando es con el consentimiento de la mujer, pasando las semanas que establece la ley, que ya lo vamos a ver en su momento. Pero ahora ustedes entienden que el Código Penal nuestro comienza con el título. Cuando abran el código, ustedes van a tener un código en su casa, van a mirar, van a decir, mira, el libro segundo empieza con el título primero, que es delitos contra las personas. Contra las personas. Y el capítulo 1 es el delito contra la vida. Esto quiere decir que para el legislador lo más importante, lo que más protección merece, si pudiera ser así, la mayor amenaza penal estatal va a recaer sobre las conductas que afecten esos bienes jurídicos, porque son los más importantes. Indudablemente la vida humana es el bien jurídico preponderante. No sé si es el más importante. Eso lo podríamos discutir desde el punto de vista filosófico. Eso se podría discutir. ¿Será la vida el bien jurídico más importante? Yo creo que es una interesante pregunta para hacerse, porque no todos están de acuerdo, ¿no? Nosotros podríamos tener, podríamos tener la respuesta intuitiva de decir, sí, sí, la vida es el bien más importante, por lo menos para el derecho. No puedo yo hablar no tengo un magno saber ni un magno conocimiento sobre estas cuestiones. Yo digo, por lo menos para el derecho, la vida es el valor más importante. Otros pensadores del derecho no lo creen así, con justísima razón y con muchísimo fundamento. Si ustedes leen a filósofos del derecho, el bien supremo para un filósofo del derecho como el Ronald Dworkin no es ni siquiera la libertad, que es por ahí el pensamiento de los filósofos existencialistas. Sartre, bueno, Ortega y Gasset, Julián Marías y otros filósofos. Para filósofos como Dworkin, lo más importante del ser humano es el derecho a la igualdad, al trato igualitario, a ser tratado de manera igual. Fíjense, tiene que ver muchísimo con la circunstancia política en la que viven cada uno de esos pensadores. Pero nuestro legislador, teniendo, como les decía, una constitución en 1853 que ya establecía una forma republicana, democrática de gobierno, división de poderes, de controles interpoderes, etcétera, estas circunstancias repercuten en la sistematización y la ideología que contiene nuestro Código Penal. No podría ser un Código Penal que privilegie la protección del Estado o del emperador si tiene una constitución que es profundamente pluralista y democrática. El hijo legítimo de la Constitución, el hijo legítimo es el derecho penal. El derecho penal tiene un emparentamiento muy profundo, casi una vinculación simbiótica con el derecho constitucional y con la Constitución, porque nosotros, en teoría, el legislador no puede reprimir ninguna conducta que no supere, digamos, todos los principios y garantías que están establecidos en la Constitución, que se denominan en general principio de legalidad y que están contenidos en el artículo 18 y 19. Por ejemplo, no puede el legislador crear un tipo penal para el pasado. No lo puede hacer, porque la Constitución se lo prohíbe. Probablemente si tuviéramos un emperador, un monarca despótico, bueno, él sí, si quisiera lo haría, crearía normas penales para el pasado, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces esa es la explicación por qué nuestro Código Penal tiene esta estructura. Y dentro de esta estructura también yo les expliqué en la clase pasada, que hablamos de las fuentes, que la estructura de nuestro código respondía a lo que se denomina conceptualmente en la doctrina un código penal de numerus clausus. ¿Esto qué quiere decir un código penal de numerus clausus? Yo ya se los expliqué, que estamos nosotros en presencia no de un concepto genérico de dolo o de culpa contenido en la parte general y que se debe integrar con las conductas descritas en la parte especial, como pasa con el Código Penal español, que es de número abierto,
sino que nosotros tenemos las conductas dolosas y culposas legisladas en los tipos específicos, o sea, en cada uno de los tipos penales. Entonces nosotros tenemos el homicidio, que sabemos que es doloso, y tenemos el homicidio, que sabemos cuál es el culposo. Por regla general, en el Código Penal argentino, todos los delitos son dolosos. Y por lo general los delitos son, en su mayoría, en los primeros 6 títulos, de resultado material. Ustedes conocen la denominación de resultado material. Aquel delito que requiere para su consumación, que en la realidad de las cosas, asequible por los sentidos, si existe una modificación del mundo. O sea, un resultado material, algo que se separa de la acción. En el homicidio hay que constatar la muerte de la persona. La acción del sujeto homicida es disparar, hacer el disparo, pero después constataremos en el mundo real de las cosas que independientemente de esa acción se produjo la muerte. Ahí tenemos nosotros un delito de resultado material. Por lo general, los primeros 6 títulos contienen delitos de resultado material. Posteriormente, lo que se denomina la segunda parte de la parte especial, nosotros podríamos dividir, si se quiere, hago esto de manera puramente didáctica y arbitraria, no hay ninguna doctrina que haya sustentado lo que yo estoy diciendo aquí, sino para que ustedes entiendan cómo está estructurado el Código Penal en la parte especial. Van a ver ustedes que de esos 13 títulos que comienzan con los delitos contra las personas, ya les expliqué por qué, porque para el legislador la vida humana y la persona es lo más importante, los primeros 6 títulos corresponden a lo que la doctrina entiende comúnmente, en la opinión dominante, la cual yo no me incluyo, no creo en la utilidad de esa clasificación, pero la doctrina dominante entiende así. Los primeros 6 títulos corresponden con lo que conocemos los bienes jurídicos individuales. Los primeros 6 títulos, del título 1 al título 6. Entonces tenemos ahí los bienes jurídicos individuales que el legislador le ha prestado atención. Por eso los primeros 6 títulos son, en general, hay hay delitos de pura actividad, como la injuria, qué sé yo, hay otra, pero por lo general son delitos de resultado en esos primeros 6 títulos y se corresponden con los bienes jurídicos individuales, personales. Esa es la denominación mayoritaria en la doctrina, los delitos individuales. Entonces van a ver ustedes ahí que tienen la vida, o sea, las personas, la vida, el honor, la integridad sexual, la identidad y el estado civil, que eso lo vamos a discutir en su momento. Para mí el estado civil no debería constituir más ya un bien jurídico penal, me parece que en ese apartado ha quedado en desuso estas cuestiones. Después lo vamos a explicar por qué. Y en el título quinto la libertad, y en el título sexto la propiedad. Esos 6 títulos que componen la primera parte de la parte especial, nosotros se lo podemos asignar a lo que se denomina los bienes jurídicos individuales, que ustedes habrán leído o habrán por lo menos visto al pasar en la parte general de la materia el año pasado cuando haya sido. Y en los segundos 7 títulos, nosotros vamos a encontrar lo que la denominación en la doctrina dominante entiende como bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, o de titularidad difusa. Depende del autor que ustedes quieran seguir, que pueden seguir cualquiera. Estos bienes jurídicos colectivos ya no corresponden a la titularidad de una persona única, como puede ser, por ejemplo, el honor, sino que responden a una titularidad indiferenciada. Por lo tanto, esta segunda parte tiene penas de menor intensidad, con algunas excepciones. Hay excepciones donde la pena es gravísima para hacer delitos, por lo general delitos de peligro o de pura actividad, no de resultado o no prohibitivos de causar, como pueden ser en la primera parte. Entonces tenemos así divididos la primera parte de los 6 primeros títulos, los bienes jurídicos individuales, y en la segunda parte los bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, difusos, etc. Habíamos visto también los principios informadores, el principio de legalidad, los brocardios constitucionales relativos a la ley cierta, a la ley previa, a la ley cierta, a la ley escrita, y todas esas cuestiones que se desprenden del artículo 18 de la Constitución Nacional, donde está verdaderamente el principio de legalidad penal, ahí está establecido en el artículo 18, todas cuestiones que ustedes ya seguramente vieron, y también del artículo 19, que es la cuestión relativa al principio de reserva, de la intimidad, y etcétera, que también implican principios rectores del derecho penal. O sea, el derecho penal tiene un límite, o por lo menos debería tenerlo, tiene un límite, que es la injerencia en la intimidad de las personas. Por eso, para ver ustedes que
discuten con muchísimo énfasis cuestiones relativas al consumo de sustancias. El consumo de sustancias puede constituir o no un delito, ya que es una acción que se realiza en forma privada y por lo tanto exenta la autoridad de los magistrados y solo reservada a Dios, dice la Constitución ahí con un poquito de, ¿no? de tinte religioso, lo que debería desaparecer de la Constitución. La Constitución debería ser laica, como el Estado debería ser laico, ¿no? Eh, esta cuestión contenida ahí también nutre el derecho penal, porque indudablemente no puede, en teoría, el derecho penal ser una rama del Estado, una rama del derecho, un sistema de control social que se meta en la vida, en la intimidad de las personas, a ver qué hace dentro de su casa, qué consume, qué fuma, qué se inyecta, o qué hace, con quién lo hace, porque estaríamos violando los principios de legalidad en general, o los principios ordenadores o rectores constitucionales del derecho penal. Si queremos un derecho penal democrático, debemos construir leyes penales en el caso de los legisladores e interpretarlas a quienes nos queda esa tarea de la interpretación de la norma penal, como pueden ser los jueces en primer medida. Algunos pensadores jurídicos importantes hacen referencia a que el derecho es verdaderamente eso, lo que dicen los jueces, y no la norma. Los positivistas van a decir la norma. Los que no son positivistas van a decir que son la jurisprudencia, es lo que los jueces interpretan, lo que verdaderamente es el derecho y no lo que dice la norma. Pero esa norma tiene que tener un sustento constitucional. Nuestro Código Penal, y con esto cierro la explicación de la estructura y la sistematización del código, que era la lámina anterior, nuestro Código Penal es un Código Penal de corte democrático. De corte democrático. Tiene mayores penas para los delitos que afectan bienes jurídicos más trascendentes o importantes en la sociedad, como pueden ser los delitos contra las personas, la vida, la integridad corporal, el honor, etc. Entonces, nosotros tenemos esta conformación de código penal. No es, a mi entender, me parece una excelente estructura de código, muy superior a muchos códigos de los cuales hemos tomado fuentes, pero que, bueno, ha sufrido en los últimos años, yo les dije los 10 años, en los últimos 10 años y un poquito más, el Código Penal ha tenido 900 reformas. Estamos hablando de casi 90 reformas por año. Y ha sufrido reformas este mismo año otra vez, en referencia al aborto. Así que es verdaderamente muy arduo y dificultoso conseguir una interpretación coherente de las normas penales, entender qué quiere decir el legislador si estamos en una especie de un vendaval de reformas constantemente. Y casi todas las reformas surgen a partir de hechos sociales de trascendencia, que no está mal, digamos, cuando los hechos sociales eh, importan la reivindicación de derechos. A mí me parece que es correcto que esto termine con la sanción o la derogación de una norma penal, como fue, yo creo, la militancia de los colectivos feministas por la legalización del aborto. Me parece perfecto, me parece perfecto. Lo que pasa es que en Argentina a veces las normas penales se sancionan no por la movilización o la militancia de algún grupo, sino por un hecho específico que ha conmocionado a la sociedad. Indudablemente yo hoy estaba viendo en la televisión el rescate de la niña esta en situación de calle, que es un rescate a medias, porque a esta niña de nombre Maya, que ustedes habrán visto en la tele, la han rescatado de su captor, pero no la han rescatado a la vida miserable que lleva. Entonces, no sé qué rescate ha sido ese, un rescate a medias. Esta niña, yo estaba esperando que si este hecho, que por suerte no terminó en un hecho gravísimo, de absoluta conmoción social, yo me estaba imaginando que si terminaba así, por suerte no sucedió, nosotros inmediatamente íbamos a tener una reforma penal en el delito de retención o ocultación de un menor o algún delito relativo a eso. Ya me imaginaba, porque cuando la sociedad se altera y se crispa, los legisladores rápido apelan a la solución más barata y más rápida, que es o aumentar una pena en el delito correspondiente o inventar un delito para satisfacer una cuestión que la sociedad reclama, que puede ser justa, pero puede no ser conveniente. No todos los reclamos justos son convenientes. Probablemente hay veces que la gente reclama una solución, pero no sea la solución penal la verdadera solución, ¿no? Lo que vaya a poner fin al conflicto no sea en la norma penal, pero cómo hacerle entender a esto que son cuestiones que siempre
se terminan de disfrutar a largo plazo, en la educación, ¿no? Esto que hace falta. eh, Creo que yo, más que la educación como sentido formal de la educación, sino la creación de un sentido en la población, de que el derecho penal no va a solucionar ningún problema. Por ejemplo, la inseguridad usted no la va a solucionar con derecho penal. Con que usted suba las penas, no va a disminuir la criminalidad. Si no, piensen ustedes en países en los cuales todavía está instaurada la pena de muerte. Estuvo instaurada en la Argentina hasta los años 60, la pena de muerte para algunos delitos, conforme a algunos proyectos de Código Penal que danzaron en esa época. El más importante es el proyecto de Sebastián Soler. Establecía para delitos subversivos la pena de muerte. Pero piensen ustedes el Estado en los casos de pena de muerte. Este, Esas circunstancias hay que estudiarlas, hay que analizarlas. Bueno, no me quiero extender mucho más hablando de la sistematización del código, porque creo que es un tema que ya lo agotamos. Ahora vamos a pasar a ver directamente a qué hace referencia el título primero, ¿no? De este código que nosotros vimos cómo estaba ordenado, por qué estaba ordenado así, cuáles fueron sus fuentes. Eso más o menos ustedes lo tienen que analizar. Nosotros nos vamos a encontrar en el título primero con los delitos contra las personas. Indudablemente, la conceptualización de persona, el concepto persona, es un concepto en el derecho muy amplio, de mucha discusión. Es decir, las personas, hay de muchas categorías, no todas son a las que le interesa al derecho penal reprimir conductas que las afecten, tampoco al derecho penal le interesa proteger todos los aspectos de la persona, eso también hay que aclararlo. No es que toda la persona está protegida aquí, en este título, ¿no? Sí, toda la persona está protegida por el derecho penal, pero no toda la persona está protegida en este título de delitos contra las personas, sino que está un aspecto de la persona que hace referencia a la integridad física y psíquica de la persona humana. Eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, al decir persona y que nosotros tengamos que aclarar que no estamos hablando ni de las personas jurídicas, ni del concepto que podemos discutir muchísimo, que es el de persona por nacer, que puede tener alguna trascendencia para el derecho civil, pero a mi entender, para el derecho penal es un tema totalmente solucionado a través del delito de aborto, que no pueden ser las personas jurídicas, no pueden ser las personas por nacer, así que indudablemente cuando el título primero habla de delitos contra las personas, hace referencia a la persona física, de existencia visible, ¿no? Que regula el Código Civil y Comercial de la Nación. La persona de existencia visible. Y de esa persona de existencia visible, le decía yo, hay atributos de la persona humana que este título no protege, a pesar de que dice persona, que es, por ejemplo, los atributos relativos a la personalidad, es decir, a los elementos subjetivos, internos, que hacen a la persona, porque la persona no es solamente un pedazo de carne que tiene signos vitales, y eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos más precisamente de lo que es la vida. La persona no es eso, la persona es un complejo de circunstancias, de vivencias, contenidos, si se quiere así, en un cuerpo, que es la única posesión legítima que tenemos. La única posesión legítima que tenemos los seres humanos es nuestro cuerpo. No tenemos otra posesión. Lo demás nos es dado por la sociedad, por la cultura, por el capitalismo, por lo que usted quiera. Entonces, la persona humana, en su fase subjetiva, interna, psíquica, lo que tiene que ver con la personalidad están protegidos en otros títulos. Por ejemplo, en el título segundo, nosotros tenemos los delitos contra el honor. Ahí está protegido el aspecto espiritual de la persona humana. El aspecto material de la persona humana, lo que tiene que ver con su integridad física, corporal, psíquica, integridad psíquica, física y corporal, y con su vida biológica, están protegidos en el título primero, delitos contra las personas. Esta es la crítica que alguna doctrina le ha hecho a la utilización de la palabra persona, es decir, cuando decimos persona tenemos que inmediatamente aclarar que estamos hablando de la persona de existencia visible, tenemos que aclarar también que no hablamos de todo el aspecto de la persona en su integralidad, sino que hablamos solamente del aspecto físico y psíquico en su integridad y de su vida, etc. Entonces las críticas son válidas en algún aspecto, hay que explicar este tipo de cuestiones, y también los autores, algunos autores españoles y autores argentinos, el profesor Bompare también ha esbozado esta crítica, siguiendo las enseñanzas del profesor Polain Navarrete y otros autores españoles,
Todos los delitos del Código Penal son, y en esto comparto, de manera directa o indirecta, delitos contra una persona. Todos los delitos del Código Penal son delitos contra las personas. No hay otro sujeto, digamos, de imputación normativa más que la persona. Son todos atributos, si se quieren individuales en la primera parte y colectivos en la última parte, pues son todos atributos de la persona, que le sirven a la persona, a su desarrollo personal, a su proyecto de vida. La administración pública le sirve a la persona a su proyecto de vida, porque sin los servicios públicos la persona no puede vivir sin agua, sin vivienda, sin salud, y esa es la administración pública. Entonces también un delito contra la administración pública no se puede pensar como un delito contra algo que se llama administración pública, es un delito contra la persona, pero es un delito que se realiza de manera indirecta, agrediendo a la institución que se encarga de garantizar los servicios públicos, que va a terminar en un desmedro de esos servicios públicos a una persona. Es un delito contra una persona. Todos los delitos del Código Penal son delitos contra las personas. Esa es otra crítica también que se esboza desde la doctrina española y también la recepta del profesor Bompard, algunos otros autores. Es entendible la doctrina y es atendible la crítica, ¿no? Pero bueno, nosotros haciendo esta breve explicación y ¿cómo es? Esta llamada, esta llave, para explicar qué quiere decir el título 1 cuando habla de los delitos contra las personas, ya nos queda claro que entendemos a la persona indicada en el título primero como la persona humana de existencia visible y en lo que respecta exclusivamente a su vida, a su integridad corporal y a su integridad psíquica. En eso estamos de acuerdo. Otros atributos de la persona, como la identidad, están protegidos en otra parte del Código Penal, en el título cuarto, delito contra la identidad. Aquí hablamos de esto. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir la denominación delitos contra las personas, su sentido y alcance, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de delitos contra las personas y cuáles son los límites de la persona que son protegidos por el título primero? Pero, bueno, esto es lo que terminaba de aclarar lo que yo dije. Hablamos de persona, integridad física y psíquica y de la vida, ¿no? La vida humana, pero vemos en el capítulo primero, que me parece que ya podríamos avanzar. Nosotros tenemos un bien jurídico importantísimo. En primer lugar, yo creo que nosotros tendríamos que analizar o hacer una breve explicación, creo yo, que consiste más en una recuperación de saberes. Yo entiendo y creo, con total honestidad, que ustedes en la parte general ya han hecho algún tipo de acercamiento al concepto de un bien jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? Y es un concepto que por ahí en la parte general no se le da tanta trascendencia o tanta importancia como a otros. Por ejemplo, yo sé que en parte general le dan mucha bola, por decirlo así, mucha bolilla le dan a la imputación objetiva, ¿no? Como instrumento, como instituto del tipo penal complejo moderno y todas sus implicancias, lo que dijo Jacobs y no sé quién más, pero le dan muy poca importancia al análisis o al desarrollo del bien jurídico. Pero esto pasa en varios aspectos. Si ustedes leen algunos autores, en realidad la mayoría de los autores, si ustedes leen Soler, por ejemplo, leen autores como Núñez, López Volado, o algunos autores españoles también que hacen referencia, me acuerdo de Emile Puig, por ahí algo que leí. Hay como en el derecho penal, y esto abro un pequeño paréntesis de lo que estaba por decir, en el derecho penal hay como una especie de hipertrofia de la parte general. O sea, hay muchos autores trabajando, investigando y escribiendo sobre la parte general, y analizando y encontrándole nuevos elementos a los elementos que ya tenían elementos, los elementos subjetivos distintos del dolo, los elementos subjetivos de las causas de justificación, los cursos causales hipotéticos. Hay como una excesiva, no sé, una seducción muy importante de los penalistas hacia la parte general, en detrimento de la parte especial. O sea, pareciera ser, y esto lo digo sinceramente, me da un poco de gracia, ¿no? Pero pareciera ser que los penalistas que hacemos la parte especial somos como de segunda. O sea, y esto algunos autores lo explican. Hoy en la mañana estaba leyendo al profesor Breglia Arias. El profesor Breglia Arias es un autor muy importante de la doctrina argentina, fallecido hace poquito, falleció, no sé si este año o el año pasado falleció.
un hombre grande ya, ¿no? Pero falleció el profesor Breglia Arias, ha hecho un encomiable aporte a la doctrina argentina, tiene un código penal comentado muy famoso de Editorial Astrea, más libros, ¿no? Sobre cuestiones, bueno, y estaba leyendo, y él hacía referencia también a la misma problemática. ¿Por qué hay tantos autores o tantos penalistas que se ocupan de la parte general, tanto el tiempo libros y libros y tratados de millones de tomos y congresos sobre cuestiones relativas a la parte general, y muy poco a la parte especial? Parecía ser que quienes nos dedicamos a la parte especial somos, como decía el profesor Breglia, puros legalistas. O sea que lo que hacemos es leer el tipo penal y contar lo que está dentro del tipo penal, y con eso sería suficiente. Y el verdadero trabajo arduo de argumentación y de investigación lo tienen los de la parte general, porque ahí están los conceptos más abstractos, menos concretos, y en cambio en los delitos nosotros tenemos que saber lo que es un arma nomás, o tenemos que saber lo que es una cosa. ¿Me entienden? Hay una especie de idiosincrasia penalística hacia la cual nosotros, los profesores de parte especial, a mí me gusta mucho la parte especial, la parte general la tengo que leer, pero me aburre bastante, lo voy a confesar, que la parte general me aburre bastante. Lo digo ahora que terminé mi curso de posgrado de teoría del delito, pero me aburre bastante la parte general, me gusta mucho más la parte especial. Y me parece que un poco macanear también, ¿no? Decir que la parte especial es puro legalismo, o sea que hay que leerla, ¿no? No, total ya está escrita. En cambio, en la parte general hay que construir unos argumentos. Y no, me parece que no es así, me parece que no puede existir un código penal o un sistema penal sin parte especial. Hay un solo antecedente histórico, que es el Código Kirilenko de la Unión Soviética de 1930, que pretendió ser un código sin parte especial y fracasó. Hay un estudio de Jiménez de Azúa sobre este código, y un estudio de Soler también sobre este código en algún artículo perdido en alguna revista jurídica por ahí que tuve la suerte de recuperar en un momento. Es el código Kirilenko de ruso, o soviético, mejor dicho, ni siquiera era Rusia en ese momento. 1930, donde no tenía parte especial, fracasó. Es decir, que la parte especial es la parte fundamental, porque no puedo pensar ningún instituto de la parte general, por más sofisticado y moderno que sea, por más inspirado en ideas sociológicas como las de Popper, o las ideas sociológicas de Talcott Parsons, o de, no sé, de Niklas Luhmann, ¿no? Que le gusta mucho a los funcionalistas. Por más sofisticada que sea la parte general, no se puede satisfacer ninguna explicación de ahí sin un tipo penal específico. Y a las pruebas me remito, es decir, la parte general se estudia sobre un tipo penal, no se estudia en el aire, sobre el homicidio. Justamente el artículo 79 del Código Penal, que es un artículo en nuestro Código Penal hermoso, para quienes nos gusta la parte especial, por ahí yo le estoy asignando un valor propio de mi apreciación, ¿no? De que me gustan tanto los tipos penales, que me parece hermoso, pero hasta estéticamente me parece lindo el artículo 79 del homicidio, pero es el que utiliza toda la parte general para poder trabajar, es como el banco de pruebas de todos sus institutos pensados y analizados en la parte general. Hay una hipertrofia de la parte general, muchos autores muy preocupados por la parte general y muy pocos preocupados por la parte especial. Y aquí nos preocupamos por la parte especial, medio que nos miran de reojo, ¿no? Es como que hay como una escala ahí estamos un peldaño más bajo porque no tenemos que lucubrar teorías estrafalarias o extravagantes, sino que tenemos escrito, somos puro legalistas, como decía Breglia Arias. Ahora bien, nosotros en el capítulo primero, del cual estábamos hablando, vamos a ver que tenemos un nomen juris, como yo les decía, que es muy importante para la indicación, o sobre todo para la orientación del lector. Piensen ustedes que el Código Penal debería ser, a pesar de que está escrito por abogados, o por lo menos corregido por abogados, por legisladores y corregido por abogados, debería ser un instrumento legal que pueda entender cualquier ciudadano argentino, o cualquier persona. Por lo tanto, es importante saber que los nomen juris son una guía, como decía el profesor Soler, son una orientación muy, muy trascendente, dogmática y sistemática de qué conductas se van a encontrar dentro de este capítulo, porque verdaderamente, por regla general, el legislador argentino ha colocado en cada año nomen juris de cada capítulo, más o menos el bien jurídico que en ese capítulo se protege por las normas penales que están sancionadas ahí. Es decir, que nosotros vamos a analizar la vida humana en el capítulo primero, y el primer tipo penal que vamos a conocer es el tipo penal que es de carácter ahistórico, es decir, ya no tiene antecedentes. Podríamos ver
primer antecedente ya en la Biblia. Ahora vamos a hablar del homicidio, o si no, la clase que viene hablamos de homicidio. Pero me interesa que ustedes sepan que ese nomen juris que está contenido en el Código Penal, ese nomen juris es verdaderamente, por lo general, una guía, una orientación, es un bien jurídico penal. ¿Y qué son los bienes jurídicos penales? Esa es una gran pregunta. O por lo menos no podemos avanzar en el estudio del derecho penal si no nos preguntamos primero por la función del derecho penal, en la tesis dominante, ¿no? Que dice que la función primordial del derecho penal es la protección del bien jurídico. Bueno, ¿qué son los bienes jurídicos? Y no son más que valores o intereses sociales a los cuales la sociedad indudablemente le brinda preponderancia o importancia, y algunos son de tanta trascendencia o importancia que son el soporte material de todos los demás derechos o intereses que puede tener el individuo. Y en este es el caso de la vida humana. Nosotros no podemos pensar en el goce o el disfrute de ningún otro derecho o de ninguna otra prerrogativa humana si no gozamos antes de la vida. Entonces, el presupuesto o el soporte material de todos los demás derechos de la persona es la vida humana. Una persona muerta no goza de ningún derecho, no es tributaria de nada, es la nada, como decía el profesor, el antiguo titular de cátedra de esta cátedra. Es la nada. La persona muerta es la nada, el muerto es la nada. Entonces nosotros, es importantísimo que analicemos esta cuestión. Ese soporte vital, material de todos los demás derechos es la vida humana. Y es el bien jurídico por preponderancia. Y es un bien jurídico ¿por qué? Porque en la sociedad tiene una trascendencia fundamental. Esto es algo común en la comunidad general de las naciones. Es universal, por decirlo de alguna manera. Todos los habitantes de la Tierra entienden, por más que hay algunos que no lo respetan, pero en todos entienden que el valor supremo es la vida. Después hay otros bienes jurídicos de menor importancia que corresponden a la realidad de cada uno de los países o de los lugares donde se sancionan determinados códigos penales. Y bueno, y tendrán algunos códigos penales que reprimirán algún tipo de conducta que son particulares de su realidad y otras conductas que no, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, todavía tenemos vigente el delito que reprime el duelo, ¿no? Y hay otros países que no tienen el delito de duelo. Bueno, sabremos por qué. Pero no, es una cuestión universalmente aceptada, es una convención universal que la vida humana es el bien jurídico preponderante o fundamental. Que sea el bien jurídico preponderante o fundamental no nos indica qué es la vida humana. Ni tampoco podemos encontrar nosotros un concepto ni unívoco, ni jurídico, ni filosófico, ni siquiera médico, que nos convenza o que convenza a todos en qué consiste la vida humana. Tenemos aproximaciones teóricas a lo que es la vida humana. Tenemos aproximaciones teóricas a lo que es la vida humana. Y si nosotros vamos a comenzar el estudio de los delitos del Código Penal por el homicidio, uno podrá decir, bueno, pero ¿qué va? Y yo creo que esto también es la razón por la cual los autores de la parte general nos ven con un cierto desdén a los autores de la parte especial. Van a decir, bueno, ustedes van a estudiar el homicidio. ¿Y qué van a estudiar de nuevo el homicidio si el homicidio es más viejo que la humanidad? Es interesante la posición, porque de esas idiosincrasias surgen que los autores no se dediquen tanto a estudiar la parte especial y sí la parte general. Nos dicen, bueno, esto es un puro legalismo, lo de usted lee ahí que matar a otro, todo el mundo sabe lo que es matar a otra persona, y bueno, eso es un delito, tiene tanta pena, no es tan complicado. Lo complicado es determinar cuántas clases de dolo hay, los elementos normativos, eso es lo complicado, dicen los profesores de parte general, lo de ustedes es muy simple. Y yo, para contestar este diálogo imaginario que yo me creé aquí, entre un supuesto detractor de la parte especial y entusiasta de la parte general, que yo me acabo de inventar, es irreal, pero no por eso deja de ser irrazonable, tampoco es irrazonable. Es verdad, sí, el homicidio es el mismo. O sea, matar a otro, nosotros ni siquiera tenemos un antecedente, no podemos nosotros remontarnos al pasado para decir, bueno, miren, el primer homicidio surgió en tal día, tal hora, y de ahí se empezó a conocer lo que se denomina como homicidio. Ni siquiera podemos remontarnos ahí. Tenemos un antecedente escrito en la Biblia, ¿no? En el libro del Génesis, nosotros tenemos ahí un antecedente que es entre dos hermanos, Caín y Abel, que Caín mató a Abel.
Ahí tenemos el primer homicidio registrado, si se quiere. Hay otros textos. Estoy haciendo una especie de parodia también, ¿no?, de esta cuestión. Hay textos más antiguos que hacen referencia a homicidio, hay escrituras rupestres que hacen referencia al homicidio, pero supongamos que institucionalmente la primera certificación de un homicidio ha sido la de la Biblia, ¿no? Lo demás es un poco arqueología. Está bien, sí. El homicidio puede ser el mismo, pero les puedo asegurar que en el transcurso de este tiempo, hasta aquí, la vida humana no es la misma. El concepto de vida humana no es el mismo. Y eso lo estudiamos nosotros en la parte especial. Porque en la parte especial nosotros tenemos que analizar si este nomen juris, que tiene el capítulo primero del título primero, que es delitos contra la vida, si esa vida está compuesta por qué factores, por qué elementos, cuál es la concepción que nosotros vamos a tener de la vida. Y en esto cito al profesor Bregle Arias, tiene mucha razón lo que dice el profesor Bregle Arias. Dice, el homicidio puede ser el mismo, dice el profesor Bregle Arias, pero la vida no. La vida no es la misma. Yo les puedo asegurar que el concepto o la apreciación conceptual de lo que es la vida humana no es la misma hoy que la que era hace, no me quiero ir muy atrás, hace 20 años, hace 30 años. Hoy las discusiones sobre los alcances, los contornos, los límites, las posibilidades de manipulación de la vida humana son discusiones que en la época donde comenzó el homicidio ni siquiera se tenían visión de que eso podía llegar a discutirse en algún momento. Entonces, es verdad, nosotros somos unos meros legalistas, ¿eh? Nos vamos a leer la ley a ver qué dice. El homicidio siempre es el mismo, es el que matare a otro, no lo vamos a negar. Y esto tiene su fuente, ¿no?, en el artículo 429 del Código Español de 1870. Ese es el antecedente de nuestro artículo 79. El Código Español de 1870, por eso yo le decía que la fuente de nuestro Código Penal son ochocentistas, los códigos españoles ochocentistas. El artículo 429 del Código Penal de 1870 de España hacía referencia a que, bueno, empezaba por una descripción y una definición en negativo, decía, a no ser que sean parricidas o otras circunstancias, será reo de homicidio el que matare a otro. Así concluía la norma del Código Penal Español de 1870. Y nosotros tomamos esa norma, el artículo 79, y pusimos una fórmula mucho mejor, que es la de ese código. Fíjense que esa fórmula es de 1870, unos años antes, ya para 1921, 1917, y por esa época ya se había trabajado mucho mejor. Entonces, nosotros nos quedó el tipo penal como el que matare a otro. Se le impondrá pena de 8 a 25 años al que matare a otro. Siempre y cuando esas circunstancias no estén contenidas una pena más grave en el Código Penal. Eso es más o menos genéricamente como tienen la mayoría de los códigos penales hoy en día el delito de homicidio. Y el bien jurídico afectado ahí, que es ese interés social del cual yo les comenté, de preponderancia absoluta como la vida humana, y otros intereses con menor preponderancia, pero este es el de preponderancia absoluta, porque sin este interés social, este bien, no puedo gozar de ninguno de los otros, ha tenido reconocimiento en los tratados o instrumentos internacionales que han sido incorporados a la Constitución, a partir de la reforma de 1924 en el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, bloque constitucional de derechos humanos de la Constitución. Ahí está, tienen ustedes consagrado, reconocido, porque este es un bien innato a la persona. Esto, o sea, yo no tengo derecho a la vida, ustedes no tienen derecho a la vida porque dice eso la ley, como podría entender un positivista, o porque lo dice el tratado. Yo tengo derecho a la vida porque soy persona, porque tengo dignidad, ese concepto que proviene de la filosofía de Kant, ¿no? La dignidad humana es un concepto kantiano, ¿no?, profundamente kantiano. Entonces, yo tengo derecho a la vida porque soy persona, no porque la ley me lo diga, ni porque la Constitución me lo diga, ni porque el tratado de no sé dónde me lo dijo. Yo, como soy persona humana, tengo derecho a la vida. Y después sí, la comunidad internacional, en alguna convención, es un acuerdo de la comunidad internacional, establece instrumentos internacionales de reconocimiento de estos derechos. Hasta 1994, en la incorporación que se hacen de los tratados internacionales al cuerpo de la ley, es decir, a lo que es el artículo 75, inciso 22, no había reconocimiento expreso en nuestra Constitución del derecho a la vida, no lo decía. Algunos autores lo inferían de la cláusula abierta del artículo 31 y 33, por ahí, que decía que en la vieja Constitución,
que la enumeración de estos derechos en ningún momento niega la existencia de otros, un derecho no enumerado, el derecho a la vida, lo que no era muy aceptado, ¿no? Era profundamente discutido, un derecho tan importante que no estuviera. Por eso también una de las razones de la reforma. Entonces, la vida humana, la vida es esta cuestión, y un bien jurídico es eso. Entonces, el derecho penal no puede funcionar, por decirlo así, un motor, podríamos pensar en un vehículo, el derecho penal, de realización de la paz social, con toda la carga de romanticismo e ingenuidad que pueden tener mis palabras. Yo no creo que sea eso el derecho penal, pero los autores clásicos y la doctrina dominante, que es la que a ustedes les sirve para aprobar la materia, o para entender por lo menos el derecho penal, después indagarán sobre algunas opiniones diversas. Si pensamos en el derecho penal como un vehículo, el motor, lo que lo mueve, tiene que ser el bien jurídico, porque si no, ¿para qué? Esa sería la pregunta más simple. ¿Para qué quiero derecho penal si no es para que mi vida humana, y con todos los atributos que esto tiene, más mi vida en sociedad, mi desarrollo personal, mi proyecto de vida personal, yo lo puedo desarrollar sin injerencias arbitrarias? Si no está el derecho penal para eso, ¿para qué está? Si no es para proteger bienes jurídicos, como dice la tesis dominante. Y eso es justamente la vida humana. La vida humana es un bien jurídico, como lo es la propiedad, como lo es el honor. Pero como decíamos hoy, invocando al profesor Bregui Arias, que hace poquito falleció lamentablemente, es verdad. Aquellos que nos quieren bajar el precio nos dirán, bueno, si el homicidio, anda a leer el homicidio, si el homicidio siempre fue el mismo, matar a otro. Es verdad, pero la vida humana, les decía yo, no siempre fue la misma. Entonces, hoy en día nos debatimos, estoy viendo, pero por favor, quedan 15 minutos de clase, yo estoy haciendo, vamos a cerrar esta idea y la próxima clase seguimos con el homicidio. Nosotros nos tenemos que debatir, nos tenemos que hacer la pregunta fácil, parece fácil, pero a la vez parece muy compleja, ¿no? Porque requiere profundizaciones filosóficas muy fuertes, ¿no? Para tratar de responder, bueno, ¿cuál es la vida humana? Por lo menos a nosotros que estamos estudiando Derecho Penal, ustedes que quieren su título de abogado necesitan estudiar Derecho Penal, por lo menos pregúntense qué es la vida humana para el Derecho Penal, para el legislador penal, o qué debería ser la vida humana para el legislador penal. Y hoy en día la vida humana es un sinnúmero de aristas y circunstancias que van mucho más allá de una concepción que podíamos tener hace mucho tiempo, que era que la vida humana era y se agotaba en la realidad biológica, en el hecho de estar vivo. Tengan presente esa palabra, estar vivo. Si nosotros queremos simplificar una concepción de la vida humana tenida en la antigüedad, bueno, vida humana era estar vivo. Y estar vivo para algunos sujetos. Había otros sujetos a los cuales la vida humana no era tan importante como los esclavos. En el derecho romano o en la época romana, la vida humana preponderante era o protegida por el delito de homicidio, en ese momento se llamaba parricidio, porque se mataba un par, un igual. Después eso quedó para el homicidio calificado por la muerte del ascendiente. Eso que se llamaba en ese momento, lo que era el homicidio en ese momento, hacía referencia a la vida biológica de unos determinados ciudadanos, en este caso, y otros no lo tenían así. Entonces coincidía, además de las importantes influencias religiosas que tenía el concepto de vida humana, no nos vamos a negar aquí, ni vamos a hacernos los distraídos o los inocentes, que la religión ha tenido una incidencia fundamental en la construcción jurídica del concepto de vida. O sea, mucho tiempo el concepto de vida humana coincidió con los estándares o cánones establecidos por el concepto eclesiástico, religioso, de la religión que sea. Pero ese concepto se fue superando. Entonces, el homicidio puede haber sido el mismo en el siglo I, pero la vida no es la misma. La concepción de la vida del siglo I no es la misma que la vida del siglo XXI. Y constantemente está cambiando. Es una evolución y un desarrollo constante. Por eso no somos los estudiosos de la parte especial meros legalistas, como se quejaba en este caso el profesor López Volado, ¿no? que hizo esta referencia, sino que estamos constantemente necesitando saber qué es en este momento, o en qué consiste en este momento el concepto de vida humana, para saber verdaderamente cuáles son los límites, los contornos,
del tipo penal, de homicidio, porque podemos estar imputando el homicidio a alguien que haya realizado la acción sobre un sujeto muerto. O podemos estar imputando el homicidio a una persona que realizó la acción homicida sobre un sujeto que todavía no nació. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el concepto de vida. ¿Cuál es la vida humana que verdaderamente protege el derecho penal a partir de este capítulo? ¿Es vida humana todo para el derecho penal? ¿O el derecho penal parcializa o sectoriza ese proceso biográfico que se denomina vida? La vida es un proceso biográfico, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida humana? Una pregunta recurrente en algunos textos. ¿Cuándo comienza la vida humana? Es una pregunta recurrente en algunos textos de derecho, muy importante. También ha sido ese uno de los argumentos más importantes que ha tenido el sector social que se oponía a la despenalización del aborto hasta hace poco. O sea, el problema es cuándo comienza la vida humana, que verdaderamente para nosotros, los que estudiamos derecho penal, no nos interesa en lo más mínimo cuándo comienza la vida humana, a pesar de que vamos a tener que desentrañar o hablar un poco de qué entiende por lo menos la ciencia médica o algunos otros sectores del pensamiento de cuándo comienza la vida humana. Pero quedémonos con la idea clara de que el concepto de realidad biológica provista de valor, es decir, la mera necesidad de estar vivo, hacía suficientemente preponderante el bien jurídico para que pueda ser anclado dentro del delito de homicidio en una época de la historia. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Indudablemente, el hecho de estar vivo no es suficiente a la visión actual de la vida para configurar el delito de homicidio, no en todos los casos. Incluso hay circunstancias en las cuales se verifica vida humana que sin embargo son intrascendentes para el derecho penal en lo que tiene que ver con su destrucción. Piensen ustedes en la fecundación in vitro, a través de la fecundación artificial, se unen en un laboratorio, en un tubo de ensayo, se unen espermatozoides con óvulos y se crean embriones, y se congelan los embriones. Y después se aplican en el vientre de la mujer, o mejor dicho, vamos a utilizar la terminología nueva, del sujeto gestante, se aplica ahí el embrión y el resto de los embriones se desecha. Y eso es vida humana. Los embriones son vida humana. Pero sin embargo el derecho penal ahí no interviene. ¿Cómo no estamos imputando nosotros a los genetistas que desechan los embriones que son vida humana? ¿Cómo no estamos imputando de homicidio o de aborto? Y debe ser porque el concepto de vida humana se desarrolló, mutó, transmutó, evolucionó a través de los tiempos, y por más que hoy nosotros tengamos el mismo tipo penal de 1921 y que el homicidio consista en la misma conducta que podía consistir en el siglo I, no quiere decir que el tipo penal sea el mismo. Hoy en día la vida humana tiene aristas distintas. Y para nosotros entender qué discusión podemos hacer con respecto a la vida humana, tenemos que hacer una discusión, si se quiere, filosófica. Yo creo que también necesitamos una discusión, más allá de que no puede obviarse el aspecto filosófico, pero también necesitamos una discusión pragmática. Y si se quiere, necesitamos, me parece a mi particular manera de ver esto, que la discusión sobre la vida también tiene que ser una discusión política. No estoy hablando de política en el sentido partidario, ¿no?, de un partido u otro, sino una discusión en la sociedad como política pública, en todos los aspectos que importan la vida humana. Hoy se terminó de sancionar en España la ley de eutanasia. Estamos hablando de eutanasia directa, ¿no? Yo puedo pedirle a un médico que acredite mi dolencia irreversible y dolorosa, y el médico me puede aplicar un determinado tratamiento para que yo muera, ¿no? La eutanasia. La cuestión de la eutanasia es una cuestión relativa a la vida humana. Es una cuestión relativa a la vida humana. Y ese concepto de vida humana que habilitó la sanción hoy en España de la ley de eutanasia, no es la misma ley que tenemos nosotros aquí, que se denomina de muerte digna, que ya la vamos a ver en su momento cuando estudiamos la cuestión de la muerte. Pero esa ley que se pudo aprobar en España, se pudo aprobar conforme a un concepto actual de vida humana que difiere
del concepto que se tenía anteriormente, porque si no, ¿por qué no se aprobó la ley de eutanasia antes? Indudablemente porque el concepto de vida evolucionó hasta un punto en el cual permitió la discusión de que este, si la vida biológica es lo más importante, o si la vida biológica, para considerarse vida, tiene que tener algo más, se pudo desarrollar esa discusión hasta el día de hoy para permitir en España la sanción de una ley como la eutanasia, que ya la tiene Holanda, que ya la tiene Bélgica, que ya la tiene Israel, y que en otras formas un poco más atenuadas la tenemos nosotros con la ley de muerte digna. Pero indudablemente, y reitero esto, la acción de matar puede ser la misma que incardinó Caín en perjuicio de su hermano Abel, puede ser la misma acción, pero el concepto de vida no es el mismo. Entonces, no podemos dejar constantemente de analizar para, o sea, para lograr, por esto decía yo que tiene que haber un aspecto filosófico también pragmático. Nosotros podemos tener una discusión filosófica, pero no al solo efecto de satisfacer nuestro interés por la discusión filosófica o por la dialéctica, sino que tenemos que hacer una discusión filosófica, lograr acuerdos esenciales o convenciones esenciales sobre lo que es la vida o los límites de la vida humana. ¿Para qué? Para que en el aspecto pragmático el tipo penal tenga utilidad y no esté un fiscal imputándole a los genetistas el delito de aborto porque desecharon los embriones que habían anteriormente fecundado. ¿Se comprende esta cuestión? Entonces, para concluir, porque se me termina la hora y viene el otro profesor a utilizar el aula, para que ustedes entiendan, la vida humana la vamos a tener que discurrir o nos vamos a tener que preguntar cuáles de estas dos concepciones, permítaseme utilizar el término, son más útiles para que un derecho penal no sea un derecho penal agresivo, invasivo, que afecte bienes jurídicos innecesariamente, y sí sea un derecho penal democrático, pluralista, ajustado a las realidades de su tiempo, que proteja los verdaderos bienes jurídicos, no circunstancias que tienen que ver con la moral o con otras cuestiones ajenas al propio respeto de los derechos humanos. Yo, en mi concepción personal, los bienes jurídicos son indudablemente los derechos humanos de la persona. Esa es mi concepción personal, pero es una idea muy minoritaria que yo tengo. Me enrolo en la ultra minoritaria sector de la doctrina, pero el bien jurídico fundamental, base de todas las circunstancias, es la vida humana. Si nosotros llegamos a un acuerdo sobre si la vida humana es suficiente, la realidad biológica desprovista de valor, o sea, para que el bien jurídico penal tenga preponderancia o utilidad en el tipo, basta con la vida biológica, ¿no? O sea, el mero hecho de estar vivo, o si la vida tiene otros componentes, otra forma de ver, y aquí entraríamos en una visión filosófica distinta a la realidad biológica. Estamos hablando acá de una filosofía mucho más progresista, una visión más moderna. Podríamos asociarla a muchos filósofos, no es esto una clase de filosofía en la cual yo voy a citar, pero los existencialistas son aquellos que han propugnado desde la filosofía una visión integral de la vida, más allá del mero hecho biológico que han tenido las concepciones más conservadoras, ¿no? Que es la que adopta, por ejemplo, la religión. La religión entiende a la vida como un bien supremo, sagrado, que depende solamente de la realidad biológica y que debe ser respetado por igual y en igual intensidad durante todo su proceso. Por eso, para la religión, la muerte del feto no constituye un aborto, sino constituye un homicidio. Para nuestra concepción, que es una concepción filosófica existencialista distinta, progresista, democrática, nosotros ese proceso que entendemos como vida humana, el legislador en distintas etapas, que después lo vamos a ver la clase que viene, en distintas etapas el legislador le asigna un distinto valor, un distinto peso a ese progreso, a esa progresividad biográfica que es la vida humana. La concepción de la realidad biológica, que es la concepción que coincide con la religión, la vida humana tiene un mismo valor en todo su proceso. Toda afectación a la vida humana, destrucción de la vida humana en el proceso en el que esté, constituye una sola forma de homicidio, de muerte. Para la otra concepción, que es una realidad normativa, indudablemente no es suficiente para configurar un bien jurídico vida humana desde el punto de vista penal el mero hecho biológico, sino que
la vida tiene otras cargas valorativas. Cuando nosotros hablamos de cargas valorativas, de que a un determinado concepto se le puede asignar una carga de valor, estamos diciendo filosóficamente que sobre ese concepto se puede predicar algo se puede decir sobre la vida. Y eso lo podemos comparar con un simple ejemplo. La vida entendida como un hecho biológico, como un hecho natural o fenomenológico, no se puede predicar nada sobre esa circunstancia. Por ejemplo, si yo les digo un hecho biológico como que el calor dilata los cuerpos, ustedes no van a poder agregar nada a esa manifestación que yo hago, a esa sentencia científica. Yo digo, el calor dilata los cuerpos, ustedes van a ir a un laboratorio, lo van a probar y no pueden agregar nada más sobre ese hecho biológico natural. En cambio, un hecho tiene contenido valorativo cuando yo puedo predicar algo sobre ese hecho, puedo decir algo. Yo sobre la vida, sobre mi vida, tengo muchas más cosas para decir. Soy mucho más que un mero hecho biológico. Y este descubrimiento no muy antiguo del aspecto sustancial de la vida, que hace referencia al existencialismo, es decir, a que yo soy yo y mis circunstancias, no soy solo un cuerpo que vive, no basta con estar vivo, sino es que es necesario haber vivido. Esa circunstancia, este juego de palabras, nos confronta a un concepto de vida distinto, ya no a un concepto biológico puramente naturalístico de vida, del cual no podemos predicar nada, sino a un concepto jurídico, normativo, de vida que se compone de la realidad biológica y de otras cosas más, de vivencias, de obras, de opiniones, de manifestaciones, de militancia, de discusiones. La persona está viva cuando tiene un montón de circunstancias que se suman al hecho puramente biológico. No basta con estar vivo en un concepto de vida actual. Hay que haber vivido, hay que haber tenido lo que denominan los filósofos existencialistas vivencias. No es lo mismo estar vivo que tener vivencias. Esta diferenciación. Y bajo este concepto de una realidad valorativa, de la cual podemos expresar algo donde ya no es un hecho biológico del cual no puedo decir nada, sino que la vida yo puedo expresar algo sobre ella, que fue una vida muy dura, que fue una vida satisfactoria, que tuve una excelente infancia, que mi edad adulta ha sido muy problemática, pero puedo decir algo sobre la vida, nos va a permitir esa concepción normativa de la vida solucionar un montón de cuestiones que el derecho y que la realidad plantean, que desde el concepto de la realidad biológica o de la visión absoluta desprovista de valor de la vida no podrían explicarse. Si la vida es un valor absoluto que debe ser protegido con la misma intensidad durante todo su progreso biográfico, no podríamos explicar nosotros los casos de aborto, sería un homicidio, los casos de legítima defensa, sería un homicidio, los casos de muerte en cumplimiento de un deber, por ejemplo en la guerra, el soldado que mata al soldado enemigo sería un homicidio, porque tendríamos una concepción absoluta de la vida ligada al hecho biológico propio de estar vivo. Tampoco podríamos entender la fecundación, ni ninguna de circunstancias relativas a las actuales avances de la genética humana. Entonces, la concepción que nosotros debemos adoptar del bien jurídico vida es una concepción existencialista, progresista, moderna. Ya no hablamos de estar vivo, sino de tener una vida con el componente aditivo fundamental, que como les decía yo, tiene su fuente en el pensamiento de Kant, que es la dignidad humana. Ya no es suficiente estar vivo, sino que hay que tener una vida con cierta dignidad. Y a partir de esta concepción moderna, donde vemos la vida con cierta dignidad, es que se han podido desarrollar novedosas legislaciones con respecto al bien jurídico vida. Ejemplo, el que les di, la sanción hoy de la ley de eutanasia en España. Sin esta idea de que la persona no es suficiente con que esté viva, sino que además debe tener una vida con dignidad, no podríamos discutir la eutanasia. No la podríamos discutir. La persona no podría reclamar la persona su derecho a morir con dignidad, porque no está viviendo con dignidad, no podría reclamárselo al Estado, porque el Estado tendría una concepción absoluta de la vida y le negaría, como ha pasado en muchos ejemplos que vamos a ver en su momento, el de Ramón San Pedro, por ejemplo, es un ejemplo, googleen Ramón San Pedro, donde se ejemplifica claramente que la vida no es solamente el hecho biológico de estar vivo, sino tener una vida con dignidad, que merezca la pena haber sido vivida, dijo el profesor Bonpadre en la obra original de su tratado. La vida tiene que ser un valor que para el sujeto al momento del ocaso, cuando ya está terminando con su vida, diga que mereció ser vivida. Esa es la circunstancia. Esto tiene una profunda carga filosófica, más que jurídico-penal. Bueno, punto aquí, en esta cuestión, 2 minutos
¿Alguno quiere hacer alguna consulta? Si no, tienen el correo electrónico a disposición para realizar consultas. Tienen que suscribirse al canal de Telegram, fundamental. Tienen que suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita. Acá sale una campanita donde dice suscribirse. Entonces cada vez que se sube un video, van a tener ustedes la noticia de que el video se subió. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, doctor, claro, muy claro su exposición. No, no puede ser, ¿en serio? Pero entonces, bueno, soy el paladín de la explicación. Soy una especie de Avenger de la explicación. Bueno, me alegro que entiendan. Igual, de todas maneras, recuerden que están todos los canales abiertos para comunicarnos, sobre todo el más importante es el correo electrónico. Lo voy poniendo acá. El correo electrónico, que es fundamental. Tienen el canal de Telegram, que es por donde yo me comunico. Vieron ustedes, yo les avisé que empezamos un poquito más tarde porque nos volvía la luz. Entonces tienen esa posibilidad. En el canal de Telegram es como un canal de difusión de información. Ahí van a encontrar ustedes cualquier cosa, trabajos prácticos, de todo. Y después ustedes se comunican conmigo a través del correo electrónico. Me mandan la consulta que sea lo que ustedes me quieran preguntar con referencia al curso, me mandan un correo electrónico y listo. Y después el canal de YouTube es fundamental para que crezca esa comunidad y la puedan compartir. Porque mi idea con el canal de YouTube es, no solo, hay algunos videos hablando de temas distintos a lo que tiene que ver con la clase, pero la idea del canal de YouTube es de divulgación del derecho penal. Así que si ustedes se suscriben y le dan like a los videos o comparten los videos, eso aumenta la comunidad, podemos llegar a más gente, a otros alumnos o otras personas que necesiten refrescar algo relativo al derecho penal. Bueno, gente, espero los mails avisando que suscribieron, porque hay gente que no está suscripta todavía al canal de YouTube, y bueno, y cualquier consulta me avisa. ¿Está? Doctor, Diga. doctor. ¿Sí? Sí, Elena Chamorro le habla. Bueno, Dígame. me queda una apreciación importante de esta clase que es la importancia de la sistematización que tiene el Código Penal, que creo que la tenemos que aprender y manejar muy bien para... O yo creo que uno la aprende yo creo que uno la aprende a la sistematización cuando entiende por qué. Porque si uno le dicen, bueno, el Código Penal está dividido en el título tanto, 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 capítulo tanto, tanto, y uno después no se acuerda, eso son como los números de teléfono, uno nunca se acuerda. Ahora, si uno entiende por qué, dice, esto está ordenado así, porque para el legislador la vida es lo más importante. Y eso solo pasa en un Estado democrático. En un Estado autoritario o totalitario van a tener un código como era el Código Penal francés o el Código italiano de 1930. Si uno entiende por qué, a mí se me hace que le queda a uno más que si se estudia cómo está sistematizado. Igual tienen que estudiar cómo está sistematizado. Sí, Así correcto, que pero las dos cosas. lo que digo es que la clase suya de hoy aclaró un poco de cómo lo tenemos que ir interpretando y estudiando. Claro, esa es la idea más o menos. Me queda, Está bien, me alegro. Bueno, gente, gracias. nos vemos el martes. Cualquier modificación, cualquier tema, yo lo aviso por el Telegram. ¿Está? Espero sus mails. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, profe. Hasta luego, doctor.